Todos, yo quiero hablar acerca de la ortotanasia y para iniciar quiero empezar con una frase que dice, así como buscamos lo mejor para nuestro bien vivir, debemos hacer todo lo posible para tener también un bien morir. Así que este caso ético o este tema como tal aborda un tema muy sensible que es la muerte, pero sería una práctica o un derecho de morir de manera natural sin procedimientos médicos, ni tampoco artificiales que alarguen esa vida o que la corten más rápido. Entonces, para entender esta, este derecho o esta práctica, pues quise colocar como entre la eutanasia, que es la que más conocemos, y la distanasia. Y la eutanasia es provocar o inducir esa muerte de manera más acelerada. Pero la distanasia hace todo lo contrario, procedimientos médicos, tratamientos, todas las intervenciones posibles con tal de evitar esa muerte y prolongar hasta una agonía, porque hay tratamientos que serían completamente innecesarios. Pero la ortanasia llega como en la mitad y dice, hay una muerte, es un cuerpo que se está apagando, pero hagámoslo de manera natural. ¿Cómo lo hacemos? Acompañando en un enfoque de cuidados paliativos, acompañando con unos medicamentos para aliviar ese sufrimiento y respetando esa voluntad del individuo. Bueno, entonces la asistencia al final de la vida, ¿qué sería? La ortanasia. ¿Cuáles serían como los detalles más relevantes? Considero que uno muy importante es que los profesionales de la salud aún no están preparados y pues efectivamente no fueron formados para dejar llegar la muerte, sino que siempre fue preparados como para esa etapa curativa o siempre estar en la terapia curativa. Además, desde su parte ética, llegar a aceptar que hay una situación irreversible y que ya el paciente debe de pasar a, a otro proceso éticamente, hay una confrontación y que además de eso, pues en procesos de la muerte, siempre para ellos sería como curar a ese enfermo, pero ya acompañar a un paciente en su etapa terminal es complejo para ellos. Y en la otra cara, la parte ética también es bonito, que sea un cuerpo solo quien se va pagando y que sea el médico quien lo acompañe o ese profesional, pero con aliviando ese dolor o bajando esa ansiedad con medicamentos. Bueno, tenemos antecedentes muy relevantes en la parte de la ortotanasia, que son Aristóteles y Seneca. Ellos siempre reflexionaron sobre el valor de la vida, pero tenieron siempre una aceptación por la parte natural de la muerte. Estos filósofos y estos pensadores de años atrás tenían muy claro que este cuerpo humano tenía un fin. También hay otro antecedente muy sólido, que es la religión. La religión, como un Dios todopoderoso, eh, siempre vela por esa prolongación de la vida, pero será una postura muy tradicional y religiosa. Como también hay otro lado donde dice, quien, quien toma la potestad de decidir quién vive y quién muere es Dios. Así que prolongarla artificialmente no es bien visto para la religión. Eh, tenemos controversias muy importantes que son los límites. No se sabe todavía hasta dónde llega el límite de que el médico diga si es necesario, es un paciente que no se curará, es irreversible y dejar morir. Entonces puede considerarse como una eutanasia pasiva, dejar morir y puede considerarse también como una negligencia médica o un abandono médico. Entonces ahí hay un debate. Sería actuar, no actuar, es moralmente distinto a provocar esa muerte.
Los principios. Quise unir el principio de la autonomía y la beneficencia, porque en la autonomía, pues tenemos muy importante que en quien toma la libertad y la responsabilidad de sus decisiones es ese paciente, es ese individuo como tal, esa persona, quien tiene la autonomía y la capacidad para decidir sobre sí mismo qué es bueno y qué no para él. Entonces eso sería una postura muy respetable. Cuando hay situaciones, sin embargo, tiene pues ahí como una parte, digamos que tambalea, y es que cuando hay una parte vulnerable se pondera otro para tomar decisiones. Y luego llega la beneficencia. Esa beneficencia es no hacer daño, es extremar todos los posibles beneficios y siempre llegar a los mínimos posibles riesgos. Entonces, ¿qué se hace? Velar siempre por esa integridad del ser humano. Luego vamos a otros dos principios que uní, que son los que tienen como sus controversias en este tipo de práctica o derecho, la maleficencia. La maleficencia. Esta maleficencia es lo que hace respetar la vida física para cada persona. Y cualquier acto médico puede tener siempre un riesgo de hacer daño. Entonces podríamos caer en lo que mencionaba inicialmente, que es la distanasia. Porque si no, independiente, si no se tiene como esa potestad de que sea lo bueno, se puede caer en que es una práctica repetitiva y que lo único que hace es dañar a la persona. Y la justicia es esa imparcialidad, es proteger a los demás más desfavorables. Pero en este país es cierto que esa justicia, y más por las prácticas de los médicos, se ve afectada por el uso de los recursos. Entonces el médico se ve, como lo vimos en el video inicialmente, al iniciar el curso, el médico se ve totalmente en controversia porque no es atendiendo el más desfavorecido, sino que es donde están los recursos y las mejores clínicas, los mejores hospitales. Bueno, eh, mi perspectiva es que es algo muy bueno, a pesar de que en este país no se practica o todavía legalmente no está muy constituido, es algo muy bueno, pero siempre la muerte nos va a traer un sufrimiento, siempre la muerte de nuestras personas amadas va a generar esos sentimientos encontrados. Esa podría ser también otra controversia, porque cómo decirle a un familiar, aunque renuncie a su ser amado y que renuncie a cualquier tratamiento. Entonces, esa es una de mis grandes perspectivas. Eh, Otra de estas es que como derecho y como postura de ese individuo como tal, es quién es un enfermo, quién es esa persona la que debe enfrentarse a esa situación. Entonces es ese respeto que se le debe de dar. Bueno, apoyo, una de mis reflexiones que veo muy válidas es que ese paciente recibe apoyo psíquico, espiritual y moral. Entonces ahí se le acompaña en el momento que la vida se empieza a apagar, pero se acompaña con amigos, con familia, con la religión, con el personal médico. Y ahí es donde entra ese personal médico a administrar sedantes y analgésicos. Bueno, eh, cabe resaltar, bueno, ya para cerrar, considero que a pesar de que en Colombia todavía no tenemos muy estandarizado, es más la eutanasia y luego es importante resaltar que es una práctica válida, es una práctica que se puede resaltar y pues tener en cuenta. Y nada, muchísimas